Muy buenas tardes a todas y todos. Por supuesto, saludo al coordinador residente y a todas las personas que han organizado la actividad. Es un gran placer compartir este espacio con tres personas que quiero y admiro muchísimo. Wilder Tyler, que es una vida dedicada a los derechos humanos y a quien conozco hace ya, qué sé yo, creo que 4 décadas. Luz Marina, una queridísima amiga de muchos años también, militante colombiana maravillosa, magnífica, comprometida. Y Víctor Madrigal, que se nos fue de aquí, pero es, a mi juicio, el mejor relator que tiene el sistema de Naciones Unidas actualmente, el mejor relator especial que tiene el sistema de Naciones Unidas. Saludo también a Nicole, que está aquí con nosotros, y me voy a referir algunas cuestiones muy puntuales porque Wilder me ha facilitado muchísimo el trabajo. Ella habló de los principios generales. Pero déjenme quizás ir un poquito más profundo en algunas cuestiones. Esto no es una opción para los estados. Y quiero empezar por eso. Esto no es una opción para los estados. Es una obligación. Y si bien los principios Van Boven pueden no ser considerados vinculantes, de todas maneras los criterios de reparación son vinculantes por otros motivos. Me quiero referir expresamente al deber de garantía que figura de manera expresa, tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2. Y los órganos que aplican esos tratados han dicho que el deber de garantía implica prevenir violaciones, investigar las violaciones cuando las violaciones se han cometido, sancionar debidamente a las personas culpables cuando esto corresponde y, por supuesto, reparar integralmente a las víctimas. Son obligaciones convencionales que derivan de la obligación y del deber de garantía, que es además una norma de orden público internacional. Las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos son obligaciones generales que forman parte del IUCOE. Entonces, están fuera de discusión. Los estados deben reparar las violaciones cometidas. Y deben repararlas, como señaló Bilder, de manera integral. Quiero en este señalar que yo me enfrento cuando trabajo en mi mandato. Pareciera que las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen que pedir disculpas por acceder a una reparación. Eso es inaceptable, es lacerante, es intolerable. Cualquiera entiende que si alguien sufre un daño, tiene derecho a ser reparado. No lo discutimos cuando alguien recibe un choque en una esquina de alguien que iba manejando de manera imprudente. La víctima tiene derecho a ser reparada en ese daño. Sin embargo, la sociedad a partir de discursos muchas veces de odio, de discursos interesados, intencionados, intentan poner la culpa en las víctimas del hecho de recibir reparación, cuando en realidad es un derecho. Y es un derecho que no implica ningún negocio para las víctimas. Y este es el segundo punto que quiero abordar. Me ha pasado ver en Guatemala o en otros lados que se dice, bueno, ¿qué dice usted de las víctimas que quieren dinero? Que utilizan esto para pedir dinero. Bien, esa pregunta es absolutamente inaceptable. Porque además, ¿qué clase de negocio es recibir dinero a cambio de la desaparición de un hijo? ¿Quién querría recibir dinero a cambio de ser torturado o torturada? Pero por favor, ¿quién se anima de quienes afirman semejante idiotez
a sentarse en una mesa de torturas y después a recibir dinero por ello. No se debe faltar el respeto a las víctimas, y este es el tercer punto que quiero señalar expresamente. El cuarto es el falso discurso que pretende hacer pasar a las víctimas de violaciones de derechos humanos por otra cosa. Entonces, se ataca a los estados que establecen normas indemnizatorias diciendo, están indemnizando terroristas, o están indemnizando a personas que han cometido crímenes atroces, o le pagan a esta persona por ser gay, o por ser bisexual, o por ser trans. Por supuesto que no. Nadie recibe dinero por ninguna de las cuestiones que he mencionado. Las personas reciben indemnización o reparaciones porque son víctimas de violaciones de derechos humanos. Ahora bien, cuando esa violación de derechos humanos se dio a través de un carácter diferenciado, de un impacto diferenciado, como sucede con mujeres y personas LGBTI, entonces la reparación tiene también que tener un carácter diferenciado en función de los criterios indicados por Wilder, el criterio de la reparación integral. A esto, por cierto, me referí en mi último informe presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas. Quizás algunas personas que asisten a este evento pueden confundirse a partir del título tan largo y tremendo que tiene mi mandato. Yo no soy el relator especial de Naciones Unidas genérico en materia de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Esa tarea sería imposible. Yo soy el relator de todo eso en el marco de procesos de justicia transicional. Es decir, frente a graves violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario, cuando se producen transiciones de dictaduras a democracias o cuando se sale de conflictos armados a instancias de paz. Y por supuesto me he dirigido en ese carácter a las autoridades de Uruguay, porque la ley, como indicaba el coordinador regional, Jan Yarab, claramente es incompatible con los estándares internacionales. No se puede hacer combatir a estas reparaciones que tienen una naturaleza específica con otro tipo de ayudas o subsidios o pensiones que las personas tienen derecho a recibir de parte del Estado. Me explico. Si una persona con discapacidad ha sido víctima de violaciones a los derechos humanos, el Estado deberá darle una pensión por discapacidad y deberá darle una reparación por haber sido víctima de violaciones a los derechos humanos. No se puede hacer competir esos rubros porque esos rubros no compiten entre sí. Son dos obligaciones diferentes del Estado y que el Estado debe cumplir. Finalmente, para ser justo con el tiempo que me han asignado, quiero indicar algo que me parece importante y que quienes trabajan en materia de derechos humanos, litigando, deberían impulsar. Yo no lo puedo hacer ahora porque estoy del otro lado del mostrador, digamos, pero creo que es momento de plantear directamente ante los órganos internacionales que la negativa a cumplir con una reparación establecida por un órgano internacional de derechos humanos con base en un tratado genera un nuevo trato inhumano y degradante. Por ende, una nueva violación autónoma que daría lugar a la decisión de nueva responsabilidad internacional del Estado y de reparación adicional. Lo reitero, la negativa a cumplir con una reparación ordenada por un órgano internacional de derechos humanos en el marco de su mandato convencional, esa negativa de parte del Estado a cumplir con eso implica una revictimización de las víctimas
e implica una nueva violación autónoma de las obligaciones internacionales que ameritarían un nuevo caso internacional, una nueva condena internacional y determinación de responsabilidad y una reparación añadida. Insisto, todo el trabajo en materia de derechos humanos se debe hacer alrededor de las víctimas. Las víctimas son el sentido y el centro de la labor en materia de derechos humanos. No es factible que un sistema de derechos humanos trabaje para hacer justicia a las víctimas y que los estados no cumplan con sus obligaciones internacionales. Las víctimas han esperado demasiado y no deben seguir esperando más. Les agradezco mucho por la atención que me han brindado.